Existe un momento en la vida de millones de personas donde el mundo exterior deja de ofrecer respuestas. Un instante donde la rutina, las relaciones, los logros y hasta los placeres cotidianos se vuelven insuficientes para llenar un vacío que no tiene nombre. Es entonces cuando algunos buscan en las sustancias lo que no encontraron en ningún otro lugar. Una sensación de totalidad, una experiencia de trascendencia, un escape de una realidad que se percibe fragmentada e insatisfactoria. Desde la perspectiva revolucionaria de Carl Jung, la drogadicción no es simplemente un comportamiento desviado ni un fallo moral que debe ser castigado. Tampoco es una enfermedad que pueda resolverse únicamente con protocolos médicos o fuerza de voluntad. En su esencia más profunda, la adicción representa el eco de un alma fragmentada que ha perdido su conexión con lo esencial, una búsqueda desesperada de significado que se ha desviado hacia caminos destructivos. Jung comprendió algo que la sociedad moderna aún lucha por aceptar. Cuando una persona se entrega al consumo de drogas, lo hace muchas veces como un intento inconsciente de sanar una herida existencial que las palabras no alcanzan a describir. No se trata únicamente de una evasión del dolor, sino de una búsqueda profunda de algo que ha desaparecido de su experiencia cotidiana. El adicto no busca solo placer, busca una experiencia de totalidad que ha sido excluida de su vida consciente. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra comprensión del problema. El ser humano moderno sufre de una desconexión interior que lo deja vulnerable ante cualquier forma de escape que prometa restaurar esa conexión perdida. No hablamos de una fragilidad superficial, sino de una desorientación existencial profunda que empuja a buscar experiencias intensas que sustituyan la pérdida de sentido. En este contexto, la droga aparece como un falso remedio, una especie de ritual distorsionado que promete la trascendencia, pero termina atrapando en la repetición y el deterioro. La experiencia del adicto es, paradójicamente, profundamente espiritual, aunque esté teñida de destrucción. Jung entendía que en el fondo de cada conducta autodestructiva hay una llamada del alma que intenta manifestarse, una necesidad oculta de reintegrar lo que ha sido excluido de la conciencia. Esta llamada no nace de la debilidad, sino de una sensibilidad particular hacia dimensiones de la experiencia que la cultura moderna ha dejado de valorar o incluso de reconocer. En muchos casos, lo que impulsa al primer contacto con la droga no es la curiosidad ni la presión externa, sino una necesidad interna profunda de cambiar el estado del ser. Algo en las capas más profundas de la psique pide una transformación, pero la cultura no ofrece un lenguaje ni una estructura para comprender esa demanda. La vida interior del adicto suele estar marcada por una sensación persistente de carencia, una especie de desgarradura silenciosa que no puede ser saciada con afecto, reconocimiento o éxito material. Esta herida puede haberse abierto en la infancia o en algún momento de quiebre emocional, pero lo importante no es el evento en sí, sino la desconexión que provoca. Una desconexión con el cuerpo, con las emociones, con la identidad auténtica. Cuando ese vínculo interno se rompe, el individuo comienza a vivir como si flotara en un mundo donde nada tiene peso real, y la droga se presenta como una forma ilusoria de recuperar la densidad perdida. Es en ese estado de desvinculación donde la sustancia adquiere un poder simbólico extraordinario. Representa no solo un escape, sino una promesa de retorno a algo que fue olvidado o que nunca se llegó a conocer completamente. Jung diría que allí actúa el inconsciente, dirigiendo al sujeto hacia un camino que, si bien equivocado, tiene una intención oculta, la de provocar una experiencia que sacuda la rigidez de la vida superficial. El problema fundamental es que al no haber conciencia de este proceso, la búsqueda se convierte en un laberinto sin salida. Lo que se intenta alcanzar es una totalidad perdida, pero lo que se obtiene es una fragmentación cada vez más profunda. Esta condición no es exclusiva de quienes consumen sustancias.
La adicción en sus múltiples formas es un síntoma de una época que ha perdido el contacto con lo simbólico, con lo ritual, con lo sagrado. En lugar de ceremonias de transformación auténticas, la sociedad moderna ofrece distracciones. En lugar de cultivo del sentido interior, promueve la gratificación inmediata. El adicto, entonces, no es una anomalía social, sino una manifestación extrema de una crisis que afecta a todos, aunque no todos la expresen de la misma manera. Su sufrimiento revela una carencia colectiva, la ausencia de un significado que conecte la existencia individual con algo mayor que sí misma. Cuando Jung trabajó directamente con alcohólicos crónicos, comprendió algo revolucionario. Ningún tratamiento funcionaba verdaderamente si no se abordaba el núcleo espiritual del problema. Fue uno de los primeros en señalar que la adicción no puede curarse solo con voluntad, disciplina o castigo, porque no nace en la superficie del comportamiento, sino en las capas más profundas del ser. Veía en estos pacientes una sed de lo absoluto que había sido canalizada hacia una sustancia por falta de una alternativa auténtica. No se trataba de eliminar el deseo, sino de redirigirlo hacia una experiencia de transformación verdadera. Esta comprensión desafía completamente el enfoque punitivo o simplemente médico de la adicción. El error común es pensar que el adicto busca escapar de la realidad, pero muchas veces lo que realmente busca es una realidad más intensa, más viva, más significativa. En lugar de un mundo plano y fragmentado, anhela una experiencia que lo saque de la indiferencia y lo conecte con una dimensión más profunda de la existencia. El problema es que esa intensidad buscada se vuelve dependiente de una sustancia externa y en lugar de liberación encuentra esclavitud. Lo que comenzó como una aspiración legítima termina siendo una cadena que lo ata a un ciclo destructivo. Sin embargo, incluso en el fondo de esa oscuridad, permanece una chispa de sentido, una memoria olvidada de lo que podría haber sido una verdadera transformación. Lo que Jung observó en sus pacientes adictos era un patrón recurrente, una inteligencia emocional y espiritual, muchas veces superior al promedio, pero mal canalizada. Estos individuos poseían una sensibilidad particular hacia las corrientes subterráneas de la experiencia humana, una capacidad natural para percibir lo que otros ignoraban o reprimían. Sin embargo, esa misma sensibilidad se convertía en su vulnerabilidad cuando no encontraba formas constructivas de expresión. La sociedad moderna, con su énfasis en la productividad y la eficiencia, tiende a patologizar o marginar a quienes muestran una sensibilidad excesiva hacia dimensiones no materiales de la existencia. Los individuos que sienten con mayor intensidad el vacío existencial, que perciben con mayor claridad la artificialidad de muchas estructuras sociales, que necesitan experiencias de profundidad para sentirse realmente vivos, quedan sin recursos culturales para procesar esas percepciones. En culturas tradicionales, estas personas habrían sido reconocidas como potenciales chamanes, místicos o sanadores. Su sensibilidad habría sido vista como un don que requería cultivo y canalización apropiada. Habrían contado con mentores, rituales y comunidades que les ayudarían a integrar sus experiencias sin perderse en ellas. Pero en una cultura que ha perdido estas estructuras de contención, la misma sensibilidad que podría ser una fortaleza se convierte en una fuente de sufrimiento y desorientación. Jung entendía que el adicto muchas veces es un artista fracasado, un místico sin tradición, un explorador de la conciencia sin mapa ni guía. Su consumo representa un intento primitivo de acceder a estados de conciencia expandida que en otras épocas habrían sido cultivados a través de prácticas espirituales disciplinadas. La diferencia crucial es que estas prácticas tradicionales incluían marcos de contención, propósitos trascendentes y comunidades de apoyo que daban contexto y significado a la experiencia. La droga, en cambio, ofrece la experiencia sin el contexto, la expansión sin la integración, la intensidad sin el propósito.
Es como intentar realizar una cirugía espiritual con herramientas primitivas y sin conocimiento de anatomía sutil. El resultado inevitable es el daño en lugar de la sanación, la fragmentación en lugar de la integración. Esta comprensión permite ver la adicción no como un fracaso moral, sino como una vocación espiritual mal encauzada. El adicto no necesita ser curado de su búsqueda de trascendencia, sino ayudado a encontrar formas más saludables y auténticas de satisfacer esa búsqueda legítima. No se trata de suprimir su sensibilidad, sino de enseñarle a canalizarla constructivamente. Jung planteaba que detrás de toda conducta extrema hay una imagen arquetípica, un símbolo, una energía que ha sido mal dirigida pero que puede ser redimida. En la profundidad de la psique humana habitan formas universales que estructuran nuestra experiencia y percepción del mundo. Estas fuerzas arquetípicas no desaparecen en el adicto, pero operan en la sombra sin dirección consciente, dirigiendo al sujeto hacia comportamientos que no comprende. Uno de los arquetipos más activos en la estructura psicológica del adicto es el del hechicero, pero no en su forma sabia, sino en su faceta más peligrosa, la del manipulador de realidades que promete poder sin sacrificio. Este hechicero sombrío ofrece el atajo, la transformación sin proceso, el cambio sin crecimiento. En la mente del adicto puede actuar como una fuerza seductora que promete acceso a mundos interiores sin la preparación que esos mundos requieren. También se manifiesta el arquetipo del fugitivo, no como alguien que huye cobardemente, sino como una figura que se rebela contra un mundo que percibe como hostil o vacío. Este fugitivo no quiere simplemente escapar, quiere preservar algo de sí mismo que no ha podido sobrevivir en la vida cotidiana. Por eso no busca integrarse, sino desaparecer en otra dimensión donde el dolor no lo alcance. A veces opera otra figura aún más compleja, la del niño eterno. Este arquetipo representa una fijación emocional con la idea de que la vida debe ser ligera, mágica, libre de responsabilidades. Cuando esta imagen predomina, cualquier frustración se percibe como una traición intolerable, y el adicto rechaza la madurez por miedo a perder la fantasía de plenitud instantánea. Estos arquetipos no son enemigos en sí mismos. El problema está en su autonomía, en que operan sin una conciencia que los contenga. Cuando actúan sin dirección consciente, su energía se desborda y toma el control. El individuo queda a merced de fuerzas que no comprende y que lo arrastran hacia comportamientos que terminan despojándolo de toda capacidad de elección real. Este proceso ocurre en gran medida porque nuestra cultura ha perdido la capacidad de integrar lo simbólico de manera saludable. Los mitos han sido reemplazados por productos de consumo, los rituales por hábitos vacíos, la introspección por entretenimiento superficial. Sin un lenguaje que le permita interpretar sus vivencias internas, el individuo moderno queda expuesto a una vida sin profundidad, y en esa superficie cualquier impulso arquetípico se vuelve excesivo y destructivo. La drogadicción, en este sentido, revela una falla cultural tanto como individual. No hay espacios genuinos para la experiencia interior. No hay ritos de paso significativos. No hay contención simbólica para los momentos de crisis existencial. El adicto encarna esa carencia colectiva, no por debilidad personal, sino por una sensibilidad particular que le permite sentir lo que otros también experimentan, pero con una intensidad que ya no puede ser reprimida o ignorada. Cuando Jung hablaba de la importancia del símbolo, no lo hacía en un sentido decorativo o abstracto. Para él, los símbolos eran puentes vivientes entre el mundo consciente y el inconsciente, estructuras capaces de traducir lo invisible en formas comprensibles. Sin estos puentes, la psique se fragmenta inevitablemente. Lo que debería manifestarse como crecimiento interior se convierte en compulsión, repetición y deterioro progresivo. El consumo de drogas puede interpretarse como una tentativa inconsciente de restablecer el vínculo perdido con lo simbólico.
Pero al no contar con el marco adecuado para comprender la experiencia, ese intento fracasa sistemáticamente. No hay un contenedor cultural que dé sentido a lo que ocurre en los niveles profundos de la psique. No hay guías que permitan integrar lo que emerge durante estados alterados de conciencia. Sin símbolos auténticos, el alma no encuentra forma de expresarse. Sin lenguaje interior, la experiencia queda atrapada en lo inarticulado. Y cuando eso ocurre, la única vía que queda es la del cuerpo. A través del dolor, del colapso, del descontrol, la psique intenta comunicar lo que no pudo expresar por medio del sentido. El adicto no está simplemente enfermo. Está atravesando de forma inconsciente un proceso que debería haber sido ritual, pero que terminó siendo accidental y destructivo. La verdadera sanación no puede ocurrir a través de la simple supresión del síntoma. Lo que se necesita es una reconstrucción profunda del vínculo con las imágenes que ordenan la vida desde adentro. No basta con dejar la sustancia. Lo que se requiere es reinstaurar el acceso a una experiencia de totalidad que no dependa de elementos externos. Reconectar con los arquetipos no para obedecerlos ciegamente, sino para dialogar conscientemente con ellos. Este proceso de integración no puede lograrse a través de la fuerza de voluntad o del simple rechazo a lo que duele. Requiere una transformación completa de la relación que el individuo tiene consigo mismo. Cuando Jung hablaba del camino hacia la totalidad, no se refería a una perfección idealizada, sino a una reconciliación honesta con todos los aspectos del propio ser, incluyendo aquellos que han sido rechazados o negados. En la experiencia del adicto, este proceso comienza con lo que Jung llamó la confrontación con la sombra. No es una metáfora poética, sino un acto psicológico real, en el que el sujeto se encuentra cara a cara con las partes más rechazadas de sí mismo. No se trata de aceptarlas ciegamente, sino de comprender su existencia y reconocer el papel que han tenido en su historia personal. Esta confrontación implica dejar de culpar al entorno, al pasado o a la sustancia, y comenzar a mirar con claridad el rol que uno mismo ha jugado en su propio extravío. Ese reconocimiento no es un castigo, sino una puerta hacia la libertad, porque solo lo que se asume conscientemente puede ser transformado de manera auténtica. Lo difícil de este paso es que obliga a renunciar a la identidad construida en torno al dolor. Muchas personas atrapadas en la adicción no solo consumen para calmar algo, sino para preservar una imagen de sí mismas que se ha vuelto inseparable del sufrimiento. Han aprendido a definirse desde la herida, y dejarla ir implica una pérdida de orientación que puede ser aterradora. El encuentro con la sombra despierta resistencias muy intensas, porque allí donde hay verdad también hay vergüenza, miedo y culpa acumulados. Pero lo que Jung descubrió es que la sombra no es solo oscuridad. En ella también habitan aspectos vitales del ser que han sido reprimidos. Fuerza auténtica, deseo genuino, creatividad, voluntad. Cuando se la confronta sin evasión, puede convertirse en una fuente de energía renovada. Esta integración marca el inicio de una nueva relación con el dolor. Ya no se lo vive como un castigo inexplicable, sino como un mensaje que contiene información valiosa. Ya no se lo evita compulsivamente, sino que se lo escucha con atención. A medida que la persona empieza a encontrar sentido en lo que antes era solo caos, algo fundamental cambia en su forma de habitar el mundo. Pero nada de esto ocurre en soledad absoluta. Jung insistía en que el proceso de individuación requiere un testigo, alguien que escuche sin juzgar, que acompañe sin intentar controlar. El adicto, acostumbrado al rechazo y al aislamiento, necesita experimentar una forma de presencia distinta, una relación que no lo defina por sus errores, sino que lo reconozca más allá de su conducta destructiva. Este vínculo reparador puede adoptar muchas formas: terapéutica, afectiva, espiritual, pero su esencia es siempre la misma: permitir que el otro exista sin reducirlo a su herida. El entorno, por tanto, no debe operar como un sistema de corrección,
sino como un espacio de revelación, porque lo que el adicto necesita no es ser domesticado, sino redescubierto en su totalidad. La transformación auténtica no consiste en dejar de sentir dolor, sino en desarrollar la capacidad de sostenerlo sin huir. Cuando el individuo empieza a actuar desde su centro auténtico, las decisiones dejan de estar dictadas por el miedo. Ya no necesita controlar compulsivamente ni entregarse a lo que lo desborda. Aprende a tolerar la incertidumbre, a vivir con las preguntas sin exigir respuestas inmediatas. Cuando ese temor al vacío se atraviesa y se convierte en comprensión, el ciclo de repetición adictiva comienza a disolverse naturalmente. Ya no hay necesidad de buscar en lo externo lo que ha sido reencontrado en lo interno. La adicción pierde su poder no porque haya sido destruida por la fuerza, sino porque ha sido comprendida en su función y trascendida en su necesidad. El camino del adicto no es una condena irreversible, sino una encrucijada llena de posibilidades. Puede ser repetición ciega o renacimiento consciente, evasión perpetua o revelación transformadora. Jung comprendía que el alma no enferma por debilidad inherente, sino por haber sido silenciada, y que su curación no requiere perfección moral, sino escucha profunda y aceptación compasiva. En esa escucha atenta, lo que parecía ser ruina puede convertirse en raíz para un nuevo crecimiento. El sufrimiento deja de ser un muro impenetrable y se vuelve un umbral hacia una forma más auténtica de existir. La identidad construida sobre la herida cede paso gradualmente a una presencia más genuina, menos reactiva, más libre de condicionamientos del pasado. Recuperarse no significa volver a ser quien se era antes de la adicción, sino descubrir quién siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido más allá de las máscaras del dolor. Lo que parecía el final puede revelarse como el inicio de una vida vivida desde otro lugar, uno donde la sombra no se niega, sino que acompaña como parte inseparable de la totalidad que somos. La perspectiva junguiana nos invita a ver en cada adicto no a un enfermo moral, sino a un explorador extraviado que buscaba algo esencial y se perdió en el camino. Su dolor habla de una sed legítima que fue mal encauzada, de una búsqueda auténtica que necesita ser redirigida hacia fuentes reales de nutrición espiritual. En el corazón mismo de la adicción más destructiva late todavía la posibilidad del regreso, no como vuelta al pasado, sino como nacimiento de algo completamente nuevo. Una forma de ser que integra la herida sin ser definida por ella, que abraza la fragilidad sin sucumbir ante ella, que encuentra en la propia oscuridad atravesada la semilla de una luz que ninguna sustancia externa podría jamás proporcionar.